hemos hecho una pregunta sobre la vida. La pregunta previa y que hace hincapié a las mismas es: ¿cómo contestaré las preguntas que la vida me sugiere? Para empezar a contestar esto, debemos saber que la pregunta nunca puede nacer de la ignorancia. Si nosotros como seres humanos no supiéramos o creyéramos nada porque nos parece insuficiente y dudoso, el poder contestarnos o hacernos preguntas nos convertiría en seres ignorantes. Lo que hace contestar estas interrogativas son nuestras experiencias propias, y estas nos enseñan muchas sensaciones, tales como el gozar, sufrir, dormir y soñar. Pero ¿hasta qué puntos estamos seguros de que lo que sabemos no tiene el mismo grado de certeza y no parecen conocimientos y experiencias realmente fiables? Pero ¿quién puede asegurarnos que lo que hoy tenemos por cierto, mañana será descartado? Ni siquiera nosotros mismos podemos, ya que nuestras experiencias no son fuentes seguras de conocimiento. Esto no quiere decir que vamos a fiarnos de lo que nos dicen, o de lo que estudiamos, o de lo que experimentamos. Se tienen que someter a un análisis conjunto, junto con exámenes críticos, y así llegar a una conclusión llamada la razón. Un aspecto importante donde se deriva la razón es la cognición, que comprende todos los procesos que lleva al hombre al conocimiento. De hecho, la palabra cognición es la acción del hombre que lo conduce a entender el medio que lo rodea y a él mismo. El medio en el cual el hombre conoce su mundo es la percepción. Esta tiene un proceso que nos dirige a la razón, pues cuando se percibe, se involucran conceptos como la atención, la cual se liga al aprendizaje, y el aprendizaje comprende a la memoria. La memoria comprende al pensamiento y este involucra el razonamiento y la conceptualización. Este proceso es importante porque la razón no busca encontrar la realidad subjetiva, sino la realidad objetiva. Busca argumentar para entender el mundo real mediante un proceso crítico. El hombre es un ser social el cual aprende en grupos, y estos grupos tienen contenidos socioculturales con los que interactúa en el mundo. Por lo tanto, sus ideas y creencias pueden modificar las verdades que son más personales y menos críticas. Inclusive, el aspecto sociocultural de cada época puede imponer verdades que en un futuro se modificarán mediante cuestionamientos críticos. También cabe mencionar que la razón nos sirve para examinar nuestros supuestos conocimientos, rescatar de ellos la parte que tengan de verdad y a partir de esa base tantear hacia nuevas verdades, pasando así de unas creencias tradicionales semi-inadvertidas a otras racionalmente contrastadas. Muchos filósofos se han hecho demasiadas preguntas acerca de la razón. Lejos de ser todos ellos decididos racionalistas, es decir, creyentes en la eficacia de la razón, abundan los que han planteado serias dudas sobre ella y sobre la noción misma de verdad que pretende alcanzar. Algunos son escépticos, que ponen en cuestión o niegan rotundamente la capacidad de la razón para establecer verdades concluyentes. Otros son relativistas, o sea, creen que no hay verdades absolutas sino relativas. Pues bueno, empecemos por el escepticismo, que es esta palabra o pensamiento que tienen algunas personas que pone en duda todos y cada uno de los conocimientos humanos. Por ejemplo, para el escéptico, todo supuesto conocimiento humano es cuando menos dudoso y a fin de cuentas nos descubre poco o nada de lo que pretendemos saber. No hay conocimiento verdaderamente seguro, ni siquiera fiable cuando se lo examina a fondo. Se supone que es lo que piensan los escépticos.
En una palabra, se le reprocha al escepticismo ser contradictorio consigo mismo. Si es verdad que no conocemos la verdad, al menos ya conocemos una verdad. Otra contradicción, el escéptico puede dar buenos argumentos contra la posibilidad de conocimiento racional, pero para ello necesita utilizar la razón argumentativa. Pues bueno, por lo visto, ni siquiera se puede descartar la razón sin utilizarla. Lo peor del escepticismo no es que nos impida afirmar algo verdadero, sino que incluso nos veda decir nada falso. De todas formas, el escepticismo señala una cuestión muy inquietante con dos preguntas que son algo imponentes, algo fuertes, que son: ¿cómo puede ser que conozcamos algo de la realidad, sea poco o mucho? Y la otra es: ¿cómo podemos alcanzar lo que la realidad verdaderamente es? Ya con estas dos preguntas, algunos escépticos lo que responden es: resulta chocante que un simple mamífero, pueda poseer alguna clave para interpretar el universo. Quizá la respuesta más perspicaz dada hasta la fecha al problema del conocimiento la brindó Emmanuel Kant en su crítica de la razón pura. Según Kant, lo que llamamos conocimiento es una combinación de cuánto aporta la realidad con las formas de nuestra sensibilidad y las categorías de nuestro entendimiento. Nuestro conocimiento es verdadero, pero no llega más que hasta donde lo permiten nuestras facultades. Desde luego, la respuesta de Kant es muchísimo más compleja, pero lo destacable de su esfuerzo genial es que intenta salvar a la vez los recelos del escepticismo y la realidad efectiva de nuestros conocimientos, tal como se manifiestan en la ciencia moderna, que para él representaba el gran Newton. Hablando sobre el relativismo, en el momento en que nosotros razonamos, lo hacemos dadas nuestras limitaciones sociales, económicas o políticas. Por esto siempre, cada ser tendrá su propia verdad, tantas como personas en este mundo. Como resaltando un punto importante del relativismo, tenemos que no hay ninguna fuente absoluta de verdad. A veces, caemos en la soberbia y decimos que algo es más verdad que lo que dice otra persona. Imponemos esta dicha verdad, pero la pregunta es: ¿por qué nos vemos en el derecho de decir que las afirmaciones de otros no son más verdad que las nuestras? Piensa que la verdad se nos revela mediante una visión y no por el método laborioso de la racionalidad. Esta forma de acceso a la verdad es solo privilegio de unos cuantos. Los demás, menos afortunados, quedan esperando una revelación única y repentina del conocimiento. La verdad no debe ser cuestionada. La razón, en cambio, es diferente. Es libre que cualquier persona, sin instrucción alguna, pueda razonar. No exige nada especial, ni fe, ni preparación, ni pertenecer a alguna etnia o linaje. La verdad solo elige unos cuantos, mientras la razón puede ser elegida por todos. Se puede fingir una revelación, pero no se puede fingir el razonamiento, porque cualquier persona puede razonar tan bien o mejor que nosotros mismos. Giorgio Colli sostiene que no existe razonamiento que se origine y desarrolle en soledad, pues la razón es en esencia retroalimentaria, y para cumplir con este principio de retroalimentación fundamental en la razón, es necesario que exista un diálogo entre dos personas. Aparentemente, conversar solo es posible entre iguales. Sin embargo, la razón debe cumplir con la universalidad propia de sí misma, pues el hecho de filosofar implica también el asumir que todo individuo posee la virtud de la razón. Partiendo de la premisa de que todo hombre es capaz de razonar, y mediante un diálogo que implique el argumento de razones lógicas propias y la escucha activa de las de los demás, se logra la retroalimentación a la que aspira la razón. Savater plantea
que en una democracia debe existir una jerarquización de ideas para lograr desechar aquellas que pudieran afectar a un grupo social. Esto con la finalidad de lograr el mejor manejo de una democracia. Es también esencial para lograrlo el compartir nuestra opinión con los demás y siempre someternos a la razón, ya que esta es la única vía que existe a la verdad. Debe entenderse que la razón radica desde dentro de cada uno de los individuos de una sociedad y en su relación con los demás miembros. Como miembro de una sociedad democrática, el individuo no debe únicamente someter su opinión a la razón, también debe someter la opinión ajena a la razón y, más importante aún, debe estar dispuesto a tomar y adoptar una razón ajena sin importar de quién venga, si es que esta es la más conveniente para el grupo. Esto genera que en una sociedad no haya la necesidad de una entidad suprema o un jefe que tome la determinación de cuál es la verdad válida para todos. Finalmente, cabe mencionar que en una sociedad democrática no basta únicamente ser racional, se debe ser razonable también, es decir, debemos considerar otras subjetividades expresadas racionalmente y buscar un resultado siempre, mas no un punto de partida. Esta búsqueda de un resultado incluye la conversación, la polémica, el debate y la controversia, no como una afirmación de la propia subjetividad, sino como una vía para alcanzar una verdad objetiva con base en las subjetividades propias de cada individuo. La razón no es solo un instrumento para conocer, tiene consecuencias, pues el razonamiento reproduce el método mediante el cual el ser humano debate o interactúa con los demás, y para ella es imprescindible el diálogo, ya que el diálogo entre los individuos posee propiedades que otorgan a la razón el carácter de retroalimentaria.